Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según a la hora que estén viendo el video. Hoy vamos a estar viendo el pasaje de Levítico, capítulo 20. El libro de Levítico es un conjunto de leyes, como dice la palabra Levítico, viene de esa palabra de ley, que bueno, establece prohibiciones y derechos para el pueblo de Israel. Un pueblo de Israel que había salido de Egipto y que estaba transitando por el desierto hacia la tierra de Canaán. A causa del pecado, pasaron 40 años en el desierto, es decir, que estas leyes iban a funcionar por prácticamente una generación entera y después en la tierra de Canaán también seguirían aplicando lo que serían tanto Levítico como los otros mandamientos, como los 10 mandamientos, la tabla de la ley, y todas las ordenanzas que el Señor le diera a Josué. Vamos a ver hoy capítulo 20 de Levítico. Siempre leer Levítico es un poco complicado porque nos cuesta hacer pasajes en el Nuevo Testamento, ¿no? Algunos dicen que, bueno, que hay un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo Testamento. Esto no es congruente con la palabra, sino que tenemos que pensar que es un Dios con un pueblo que estaba en un peregrinaje por el desierto, diferente en el Nuevo Testamento, donde está tratando con un pueblo ya establecido en su tierra y donde después donde se expande el Evangelio también hacia los gentiles. Es decir, son situaciones diferentes donde hay que actuar diferente. Y esto vamos a verlo un poquito en la escritura de hoy. Lo que vamos a hacer es un estudio un poco exegético, es decir, versículo por versículo, tratando de recorrer rápido ese camino y después vamos a estar concluyendo para nuestras vidas a ver qué mensaje nos deja el Señor en este sentido. Así que vamos a leer y vamos a ir hablando algunas cosas. El capítulo 20 va a establecer diferentes mandamientos eh, que son para diferentes áreas de nuestra vida. Y esto lo vamos a ir desarrollando de a poquito. Dice, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y le dijo: dirás así mismo a los hijos de Israel. Ya sabemos que esto que vamos a leer son palabras de Dios, no palabras de Moisés o palabras de algún líder o alguien que se le ocurrió qué cosas eran mejor, hizo una estadística y dijo, bueno, estas son las mejores cosas para el pueblo, sino que si alguien sabe qué es lo mejor para nosotros es Dios. Estas son palabras que Dios le da a Moisés para que se las diga al pueblo. Dice, cualquier hombre de los hijos de Israel o de los extranjeros que habitan en Israel, que ofrezca a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Hasta ahí, el pueblo de la tierra lo apedreará. Bien, hay diferentes opiniones sobre qué significa Moloc. Algunos dicen que es una deidad pagana. Otros dicen que se trata del sacrificio Molk. ¿Qué es el sacrificio Molk? Bueno, las consonantes MLK se usaba para cualquier sacrificio, ¿no? Iban cambiando las consonantes en los hebreos según qué tipo de sacrificio era. Entonces se puede decir que Moloch puede venir de la palabra sacrificio en sí. El sacrificio Molk era el sacrificio de niños, que no era específicamente, bueno, estas son opiniones, ¿no? Hay personas que dicen que sí, que Moloch era un dios pagano, pero no hay ninguna prueba de esto y no se ha hallado nunca ningún dios Moloch en la historia. Entonces, eh, pero sí se han hallado temas de sacrificio de niños a diferentes dioses. Entonces se concluyó que se trata del sacrificio Molch, que era un sacrificio a cualquier dios. Por eso, si ustedes se fijan, una cosa muy interesante, dice, yo pondré mi rostro contra tal hombre, lo eliminaré de su pueblo por cuanto dio uno de sus hijos a Moloch, contaminando mi santuario, dice Dios. Como si es un sacrificio a un dios pagano, porque es el santuario de Dios. Porque seguramente sacrificaban los niños para Dios, para Jehová. No era a Moloch, sino a Jehová. Y esto es lo que Dios mismo está castigando, el sacrificio de niños. Por eso contaminan mi santuario, porque es en el santuario de Yahvé o de Jehová que están sacrificando al niño. Esta es una práctica pagana. El pueblo de Israel está contaminado por una cantidad de tradiciones y prácticas religiosas de los pueblos que lo rodean.
y todos los pueblos que están alrededor del Mediterráneo tienen este tipo de práctica de sacrificio de niños. Tenemos que entender que la infancia en esas alturas, y por muchos siglos más, también abarca Roma, por ejemplo, no es tan apreciada como es hoy día. No había derecho del niño, y el niño era prácticamente uno podía elegir la opción por ejemplo, los padres en Roma elegían la opción de que ese hijo fuera su hijo o no. Y si no lo era, hacían prácticas clandestinas de abandono, de dejarlo en la calle, es decir, por lo cual moría si nadie lo rescataba, de abortos, o de prácticas, bueno, crueles, ¿no? De asesinatos y demás. Pero nadie hacía demasiado lío por los niños, ¿no? Los hebreos habían tomado esta práctica de sacrificio de infantes. No era la única práctica, también estaba las primicias. ¿Vieron cuando hablamos de las primicias? Siempre pensamos que solamente es la primera cosecha, pero también tomaban las primicias del primer hijo. Y en un momento habían acostumbrado a sacrificar al primer hijo, dar la primicia en sacrificio del primer hijo. Esto ni siquiera era el sacrificio a Moloch, era otro asesinato de niños que también se hacía como parte del culto, ¿no? Esto es muy cruel. Se piensa de que no era una práctica diaria, pero que se hacía, y que se hacía, que había muchas evidencias al respecto. Dios esto lo juzga totalmente, lo castiga y dice, el que asesina a un niño para entregármelo a mí, podríamos decir, entonces este seguro morirá. El pueblo de la tierra, que eran parte del pueblo que se dedicaba a la parte jurídica, como podríamos decir, el poder ejecutivo del pueblo de Israel en la peregrinación, ellos iban a juzgar a estas personas. Eh, Así que ellos lo iban a apedrear, ese era el juicio. ¿Cómo lo apedreaban? Bueno, lo enterraban hasta la cintura y le tiraban piedras hasta morir. Entonces, hubo pena de muerte en el Antiguo Testamento, sí, eso no se puede negar. Hay leyes de pena de muerte que son establecidas por Dios, pero tenemos que pensar de que en este sentido se estaba protegiendo a un pueblo que estaba en crecimiento y que si no se cumplían estas leyes, por ejemplo, que vamos a ver hoy, seguramente ese pueblo no iba a sobrevivir como pueblo. Y la salvación, si seguimos el camino hacia el fin de la salvación y el Evangelio, nada de esto hubiera sido posible si no habían leyes que establecieran límites. Porque ellos tenían una teocracia, no tenían un poder legislativo, estaban en el desierto, entonces todo valía y Dios tenía que establecer claramente algunas condiciones. Este es uno de los pasajes donde Dios nos dice que, como vamos a ver después, que la sangre cae sobre ellos, que eso significa que la responsabilidad de la muerte es de ellos mismos. Prácticamente diciendo, es una consecuencia. Si vos te parás arriba del fuego, te quemás. Esto es lo mismo. Dios establece, así como establece las leyes de la física, para decir que el fuego quema, es decir, o de la química, no sé, o de la física para decir que si te tirás de un edificio y caes al piso, seguramente te hagas paté. También Dios establece estas normas y se transforman en leyes naturales. Por ende, si uno las corrompe, la consecuencia es esto que les pasa, es la muerte. Entonces dice, la sangre cae sobre ellos. Pero en este sentido, él no dice esto con el sacrificio de niños. Yo me hago responsable. ¿No? Prácticamente está diciendo, miren, si sacrifican niños en mi santuario, van a morir. La responsabilidad es mía. ¿No? Y esto es fuerte, ¿no? Lo aberrante que es para Dios esta práctica. Dice, yo pondré mi rostro contra tal hombre y lo eliminaré, ¿no? Es decir, lo sacaré, lo exterminaré de su pueblo, por cuanto dio uno de sus hijos a Moloch, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cierra sus ojos respecto de aquel hombre que dio uno de sus hijos a Moloch, es decir, dice, bueno, mirá, vamos a hacer que no pasó nada, esta gente, ¿no?, que estaba encargada de esto, para no matarlo, entonces yo pondré mi rostro contra aquel hombre
y contra su familia, y lo apartaré de su pueblo, junto con todos los que, como él, se prostituyan tras Moloch. En este caso es curioso porque no dice que los va a matar, porque dice, mirá, mata a la familia, ¿qué tiene que ver la familia? Acá no dice nunca que los va a matar, sino que los va a apartar. Fíjense que la primera palabra es eliminar y la segunda es apartar, los apartaré de su pueblo. Así que lo que se piensa acá es que directamente tenían que dejar al pueblo de Israel, él y su familia y todos los que sacrificaban a Moloch. Bien, versículo 6. Dice, el primer punto, el primer mandamiento es este, no sacrificar niños, infantes, en un sacrificio Moloch. El segundo lo vamos a leer ahora. Dice, la persona que presta atención a encantadores o adivinos para prostituirse detrás de esos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la eliminaré de su pueblo. Bueno, habían también, por influencia, no solamente de los pueblos que rodeaban el desierto donde ellos estaban yendo, sino de Egipto, de donde ellos venían. La magia en Egipto era algo conocido, ¿no? Y era algo que estaba, que era estatal. El Estado mismo veía la magia como algo fundamental para el pueblo. Magia, por ejemplo, teníamos, los egipcios denominan a la magia Heka, ¿no? Heka, Heka, la Heka egipcia. ¿Para qué lo usaban? Para vivir una larga vida sobre la tierra, para no morir ante una mordedura de una serpiente o de la picadura de un escorpión, para gozar de buena salud, para conservar las actitudes físicas, para entrar y salir por las puertas orientales del cielo, decían ellos, y acceder a los misterios de sus antepasados, ¿no? Ellos usaban magia para prácticamente como parte de la vida diaria. Y como decía, la magia no solamente estaba establecida por el Estado, sino que el faraón era el sacerdote principal, ¿sí? Imagínense que ellos estuvieron más de 400 años en Egipto, por lo que era natural de que vivieran esto, que hayan nacido dentro de esta cultura mágica, ¿no? De todo se manejaba con la magia, donde los sacerdotes hacían magia. Había libros de magia egipcia. ¿Y cuáles eran, por ejemplo, lo que se hacía? Una era la bellomancia, ¿no? Que era, habían 11 flechas, 5 de ellas decían, Dios me lo manda. 5 de ellas, había un cartelito, estaban en un carcaj, ¿no? Donde se guardan las flechas. 5 de ellas decían, Dios me lo manda, y 5 decían, Dios me lo prohíbe. Y una decía, no decía nada, estaba en blanco. Entonces ellos sacaban la flecha, ¿no? Y si decían, bueno, tal cosa, sacaban una flecha y decía, Dios me lo manda, bueno, entonces Dios me lo mandó, vamos a hacerlo. Eso podía ser cualquier cosa, ¿no? Era algo así como tirar suerte, pero era algo que ellos consideraban mágico y que Dios podía hablar de su voluntad a través de eso. Después estaba la cledonomancia, perdón, que es una interpretación de palabras por azar. Es curioso, en el Quijote de la Mancha aparece una situación de cledonomancia, donde el Quijote escucha a unos chicos que se estaban peleando y le dicen, no la has de ver en todos los días de tu vida, le dice uno al otro. Entonces el Quijote dice, uy, que pensó que se estaba refiriendo, es decir, no pensó, sabía que era una conversación aparte, pero dijo, esto es un mensaje de que no voy a ver nunca a mi Dulcinea. Entonces, eso es la credonomancia, es ver cualquier comentario que uno escucha, interpretar que es un mensaje para uno mismo, ¿no? Eh, en el cual puede pasar cualquier cosa, pero está ese caso también. La nigronomancia o necronomancia, que es traer a los espíritus de los muertos para que nos hablen del futuro, ¿no? Y esto, por ejemplo, aparece de una forma más específica en el pasaje de Levítico 20. Si vamos al último versículo del pasaje de Levítico 20, que es el 27, dice, el hombre o la mujer que consulten espíritus de muerto o se entreguen a la adivinación han de morir. Serán apedreados y su sangre caerá sobre ellos.
esto es lo que decía hoy, su sangre caerá sobre ellos, es decir, es su responsabilidad. Ellos son responsables de su muerte, ¿sí? Pero en este caso vemos claramente que Dios prohíbe llamar a cualquier espíritu de los muertos, ¿sí? El que lo haga va a ser apedreado. Entonces, bueno, todo esto tenía que ver con influencias de Egipto, con influencias de pueblos mesopotámicos, y que eran cosas que iban en contra a la voluntad de Dios. Y los hebreos estaban acostumbrados a esto. Eran esponjas y recibían todo lo que había alrededor. Y Dios tiene que establecer esta ley para decir, miren, ustedes no son como los pueblos extranjeros, ustedes son mi pueblo y tienen que empezar a obedecer lo que yo les digo. Fíjense que si no, Dios no hubiera establecido penas fuertes en ese sentido, porque hoy decimos, bueno, lo mandamos preso, pero en el desierto no hay cárceles. En el desierto no hay los sistemas que tenemos hoy. El desierto tiene otras leyes, tiene las leyes del desierto. Ahí hay que establecer normas claras bueno, fíjate, acá no estoy yo incentivando la pena de muerte, ni diciendo que estoy a favor, ni nada. Lo que estoy es llevándolo a un contexto. Tenemos que entender que están en puro desierto y que Dios tiene que mantener un pueblo para llegar al pueblo y para que ese pueblo termine siendo, en esa descendencia nazca el Mesías y el mensaje de salvación alcance a toda la humanidad. Es decir, estamos hablando de algo importante, ¿no? Y Dios es el dador de la vida. Hay un pasaje, si no no me equivoco, en un salmo que dice, así como Dios da la vida, Dios también la quita. Bueno, también lo dice Job, ¿no? Pero es una realidad. Dios es el que puede, el que tiene el poder para hacerlo. Entonces, más allá de la discusión de si es buena o no la pena de muerte, no es el sentido entrar en ese tema. Tenemos que entender el pasaje en el contexto que corresponde, que es el contexto del desierto. Sigamos leyendo. Eh, versículo 7. El versículo 7 lo vamos a dejar para leerlo al final y vamos al versículo 9. Todo hombre que maldiga a su padre o a su madre de cierto morirá, pues a su padre o a su madre maldijo, su sangre caerá sobre él. La palabra en hebreo, que es shekalel, que es maldecir, shekalel, nos pone en un compromiso mayor todavía, porque esa palabra significa faltar al respeto o deshonrar. Porque nosotros decimos, bueno, dice maldecir, es decir, yo nunca maldije a mi padre decir, maldito seas, o ojalá que te mueras. Eso sería como decir, bueno, ahí lo maldije. Pero esa palabra tiene que ver con deshonrar al padre, simplemente dejarlo mal delante de los demás, algo que hoy sería inentendible. Hoy estaríamos todos muertos si esta fuera la ley establecida, ¿no? Porque hoy día se ha roto esa relación de padre-hijo y muchas veces vemos como esa relación prácticamente parecen como si fueran hermanos o amigos, ¿no? Los hijos ya llaman por el nombre directamente al padre y lo llevan a una relación más de pares. En ese sentido, Dios establece, bueno, honra a tu padre, respetalo y frente a los demás, tener en honra, ¿no? Fallar en esto era complicado en Egipto. Y esto tiene que ver también con la sobrevivencia del pueblo. El pueblo necesitaba, fíjense que Dios le dice a los padres que enseñen los estatutos de Dios a los hijos. Si hay rebelión de los hijos contra los padres, la palabra de Dios que le había dado Moisés no iba a llegar generación tras generación, se iba a perder en el camino. Debía haber un respeto tal que los hijos no solamente respetaran a sus padres, sino la enseñanza que ellos les daban. Dice, enseñarás esto generación tras generación. Cuando, por ejemplo, después de la Pascua, es decir, todo eso tenía que ser enseñado generación tras generación. Y para eso tenía que haber un respeto entre las generaciones. Además, cuando dice maldecir, algunos interpretan de que se trata de lo que hablaba el texto anterior, de que habían cultos paganos
para directamente provocar la muerte de los padres. Magia para provocar la muerte de los padres. Por eso Dios dice que su sangre será sobre ellos, porque dice, si ellos mueren, entonces los responsables van a ser ustedes. ¿Sí? Es su responsabilidad. Bien. Dice, su sangre caerá sobre él, ¿no? Puede llegar a ser un rito de muerte, como se decía. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera identificablemente serán muertos. Acá ya empieza con temas más de familia, ¿no? El adulterio. Sencillamente no hay mucho que decir, ¿no? Dios dice que, que no haya adulterio, que nadie engañe a su matrimonio. Y serían muertos los dos, ¿no? Los dos adúlteros. Cualquiera que se acueste con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre caerá sobre ellos. Y acá empieza a tomar el tema del incesto, algo también muy común entre los egipcios, donde acostumbraban a casarse con los hermanos, a veces con los primos, para mantener la línea real, la sangre real, se casaban entre ellos. Y los hebreos habían vivido toda esta situación. Fíjense que Ramsés II, que se cree que fue el faraón que discutió con Moisés para la salida del pueblo hebreo y que sufrió todas las plagas, Ramsés II se había casado con dos de sus hijas. Y el pueblo hebreo había salido de Egipto siendo gobernado por un faraón que se había casado con dos de sus hijas. Se casó con la hija de Meritatón, que era su esposa, perdón, con la hija de Nefertari, que era Meritatón. Se casó con ella después que Nefertari murió. Era su propia hija. Y se casó con la hija Bidtanat, que es la hija de Isis Neferet, que era la otra esposa que tenía. Entonces ahí vemos cómo los hebreos estaban muy cercanos a prácticas incestuosas. Y era algo común en el ámbito en que ellos estaban en Egipto y también en otras culturas alrededor. Entonces Dios empieza a establecer leyes contra el incesto. Dice, cualquiera que se acueste con la mujer de su padre, cuando dice la mujer de su padre, no tenemos que entender madrastra. ¿Puede ser una madrastra? Sí, pero en la Biblia la mujer de tu padre es tu madre. No entendamos, no es mi madre, la mujer de mi padre. No está diciendo eso. Cuando la Biblia dice la mujer de tu padre, se está refiriendo a tu madre. Puede haber excepciones que sí, que no sea la madre o lo que sea, pero no. En este caso se está refiriendo, puede referirse perfectamente a la madre. Así que puede ser que se esté acostando con su propia madre, ¿sí? Tenemos que entenderlo claramente porque si no, parece que, parece, aunque es incesto, parece no tan grave, ¿no? Bueno, no tienen sangre igual o lo que sea. No, sí. La desnudez de su padre descubrió, esto que, cuando dice la desnudez de su padre descubrió, quiere decir que tuvo relaciones sexuales en vez de su padre, ¿no? Entonces, esto es un poquito la interpretación que podemos dar. Cuando, la desnudez en la Biblia muchísimas veces significa tener relaciones sexuales. Por eso Noé, cuando Cam dice que vio la desnudez de su padre, muchos dicen que en realidad lo que hubo, como Noé estaba borracho, ¿se acuerdan que tomó de la vida y se emborrachó? Lo que muchos piensan es que en realidad Cam tuvo relaciones con su padre, con Noé. Es decir, aprovechó que él estaba borracho y tuvo relaciones con Noé. Por eso el castigo de Cam después y toda la maldición que se le da a Cam. Y vienen sus hermanos y lo cubren, porque también hay una desnudez física. Cubren mirando para atrás, ¿se acuerdan? No quieren, van caminando para atrás y lo cubren para no ver su vergüenza. Pero es una situación como prácticamente de violación. Esto es una interpretación que dan algunos y en el contexto, por ejemplo, levítico se entiende mucho más. Cuando hablan de desnudez, hablan de relaciones sexuales. Bien.
ambos han de ser muertos. Si alguien duerme, estamos en el versículo 12, ¿verdad? Si alguien duerme con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre caerá sobre ellos. Lo mismo, siguen con el tema del incesto. 13. Si alguien se acuesta con otro hombre, como se hace con una mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos caerá su sangre. Y acá está hablando de la homosexualidad, ¿no? Obviamente dice, si alguien se acuesta con otro hombre, como se hace con una mujer, está hablando de hombres con hombres, pero está penalizada la homosexualidad si sea mujer con mujer también. Y en esto también tiene que ver la parte cultural, ¿no? Había prácticas de sodomitas en varias culturas. Sobre todo eran prácticas religiosas. Por ejemplo, se prohibía la homosexualidad dentro del pueblo, en una práctica normal diaria, de familia, pero se aceptaba en lo que eran cultos y se aceptaba de parte de sacerdotes. Habían diferentes culturas que los sacerdotes, como parte de un culto a algunos dioses de fertilidad y demás, tenían relaciones homosexuales. Y después lo vemos, no en esta época, pero más adelante, por ejemplo, en Roma y en Grecia, era común esto, en los templos de Afrodita, donde habían prácticas homosexuales también. Eh, Así que un poco están contaminados también con esto que estaba pasando, ¿no? Varones con varones, y Dios se está cortando en este sentido. Dice, no acepto la homosexualidad. Hombres con mujeres, y se acabó el tema ahí. Y no solamente hombres con mujeres, hombres con la mujer que les corresponde a ese hombre, no con cualquier otra mujer. Acá se ve claramente cuál es el plan de Dios. Y para nada es la libertad sexual, ¿no? La sexualidad es algo que Dios aprueba, permite, pero dentro de las leyes establecidas por Él. Dice 13, si alguien se acuesta con otro, ya lo leímos, ¿no? Abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos caerá su sangre, lo mismo, serán responsables. El que tome como esposas a una mujer y a la madre de ella comete vileza, tanto él como ella serán quemados, para que no haya tal vileza entre vosotros. Bien, es decir, tener relaciones con la hija y con la madre, ¿no? Toma las dos y tiene relaciones con ambas. Otra cosa que era vileza, porque es vergonzoso, si lo pensamos, vergonzoso para la madre. Es una deshonra hacia la madre. También, fíjense que Dios no está castigando ahí que tengan dos esposas. Después, de a poco, eso se va estableciendo de forma más firme, ¿no? El hecho de una sola esposa. Hasta que después los judíos ya en la época de Jesús esto lo tenían muy clarito. No, la poligamia no era aceptada dentro del pueblo hebreo. Pero vamos a ver esto, ellos vienen de otras culturas y esto era muy común en la época. Eh, Así que bueno, le dicen, no tomen como esposa a la hija y a la madre porque están cometiendo vileza. Y dice tanto él como ellas, es decir, la madre, la hija y el esposo, iban a ser quemados. Esto puede ser tomado de varias maneras, porque dice allí en el hebreo, Baesh Hishefu, a ver cómo es, porque lo tengo chiquitito ahí, no lo. Así lo tengo, ¿eh? Baesh Shishrefu, ahora sí. Baesh Shishrefu. Y esto puede significar también marcar con fuego. Puede significar quemados vivos o puede significar ser marcados con fuego. Lo que se llamaba pena de marca, una pena de marca. Lo agarraban un fierro caliente y lo marcaban como si fuera el ganado, y esa marca significaba que habían cometido ese pecado, y el pueblo cuando veía esa marca lo identificaba así. Entonces era una marca de vergüenza, como un testimonio a todos los demás para que no lo hicieran. Esto podría tal vez significar esto, no es algo, no lo tomen como un hecho. Algunos dicen que, bueno, que era simplemente que se les prendía fuego. Eh,
pero no se ve después en el resto de la Biblia este tipo de prácticas, este tipo de penas, de prender fuego a una persona. Sí el tema de la lapidación, pero nunca el tema de lo vamos a meter en una hoguera. Entonces, por eso también uno puede cuestionar esto y decir que tal vez sí, que tal vez sea una marca. Dice, cualquiera que tenga cópula con una bestia ha de ser muerto. También mataréis a la bestia. Esto es bestialismo, ¿no? O zoofilia, bestialismo, como queramos mencionar. Y también tenía que ver con las prácticas egipcias. Los egipcios tenían algunos cultos religiosos donde tenían relaciones con cabras, por ejemplo. Y esto era público, ¿no? Dentro de Egipto. Y, y bueno, el pueblo de Israel iba con su ganado, que se había ido de Egipto, y esos eran los animales que tenían alrededor, y podía haber casos de bestialismo. No quiere decir que, a ver, no pensemos que el pueblo de Israel era uno, se levantaba en la mañana y veía gente tener relaciones con animales, este con la nuera, este con la madre, no era eso, no era la... Porque al mencionar esto dice, bueno, esto es un relajo, no era Sodoma, pero Dios tiene que establecer claramente estas leyes para que no pasen, porque habían casos. Entonces hay que ser muy claro en esto. El bestialismo no solamente es una inmoralidad sexual, sino que también genera muchas enfermedades. Estamos en una época donde no hay mucho desarrollo a nivel sanitario y las enfermedades están ahí, están a flor de piel. Hay algunos animales que cargan diferentes bacterias y las relaciones sexuales con animales también provocaban diferentes enfermedades. Si una de esas enfermedades después se extendía al pueblo, podía ser una gran matanza. Ellos no tenían sociedad que llamaban, los internaban, los atendían. Ellos estaban en el desierto. Si algo pasaba, allí quedaban. Y si alguna enfermedad era contagiosa, podía ser una catástrofe. Entonces, Dios también hay cuidados sanitarios. Obviamente que es una inmoralidad sexual. No estamos diciendo, bueno, ahora que tenemos cuidado sanitario, arriba el bestialismo, para nada. Es una inmoralidad sexual, pero tiene un doble sentido. Primero, el hecho de limitar las relaciones sexuales al contexto donde Dios quiere, y segundo, también cuidar al pueblo de Dios de no terminar enfermo. Así que Dios le dice, no cometan este tipo de acto como el bestialismo, ¿no? Este acto sexual vil, ¿no? Y no da lástima cuando dice también mataréis a la bestia, ¿no? Dice, pobre bestia, encima que tiene que vivir esta situación, al final la matan. Bueno, es por esto que les decía, ¿no? Había posibilidad de que la bestia estuviera contaminada, entonces también por la duda se mataba a la bestia. Y, y además esto implicaba también algunas consecuencias que eran sociales, porque esa bestia pertenecía a alguien, era una propiedad de alguna persona. Entonces, si alguien cometía bestialismo con su propia bestia, bueno, también perdía la bestia. También había un animal menos como mercancía, ¿no? Obviamente que no le iba a importar porque lo iban a matar, pero tenemos que pensar que también que eran clanes, eran familias, ¿no? Si una mujer se acerca a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás. Morirán indefectiblemente, su sangre caerá sobre ellos. Estamos en la misma, ¿no? Seguimos con el tema del bestialismo. Si alguno toma a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y ve su desnudez, esto es tener relaciones sexuales, no es que salía a la ducha, la vio y dijo, oh, no, ya está, sos muerto. No, esto es tener relaciones sexuales con su hermana. Y ella ve la suya, es cosa execrable, es cosa que merece ser castigada, eso significa execrable. Cuando tienen relaciones y los dos se disponen a tenerlo, eso es, ella vio la suya de su desnudez y él vio la de ella, quiere decir que los dos consintieron, pues si no sería violación, ¿no? Consintieron para tener relaciones sexuales.
Por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, cargará con su pecado. Cualquiera que duerma con una mujer durante su menstruación y descubra su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán eliminados de su pueblo. Esto, bueno, cuando tenía relaciones con una mujer que estaba en el periodo de menstruación, dice que como que, la palabra es como que se destapa la fuente, ¿no? Como que la fuente, y hablando de la sangre. Y hoy podemos decir, wow, esto es totalmente injusto porque, bueno, ya está demostrado que tener relaciones sexuales en el periodo de la menstruación no es un problema, pero sí tenemos que pensar en esto. Lo mismo, la situación sanitaria era complicada y tener relaciones, no tenían como hoy que hay medios anticonceptivos de cuidado contra las enfermedades, tenemos otro acceso. En esa época no había nada de eso. Entonces tenemos que pensar de que, pero sí había algo que tenemos hoy también. Había enfermedades de transmisión sexual. Ya existían. Está demostrado, si leemos Levítico 15, por ejemplo, vamos a ver allí que Dios está hablando de algunas enfermedades de transmisión sexual. Se sabe, absolutamente se sabe, no solamente por la cultura hebrea, sino por otras culturas y hallazgos que se han encontrado, de que la gonorrea, bueno, ya existía en esa época, ¿no? Eh, que es la gonocoxia, que es por la bacteria gonococo, ya existía en esa época. Y se sabe además que la menstruación ayuda a lo que son las enfermedades de transmisión sexual. Había muchísimo más porcentaje de contagiarse una enfermedad de transmisión sexual en la menstruación que fuera de la menstruación. Entonces, esto era un peligro inminente. Claro que también estaba la parte de la sangre. Vamos por parte. En primer lugar, esto podía provocar graves enfermedades de transmisión sexual y con los problemas todavía que había a nivel sexual de incesto y demás, porque esto era lo que se descubría, ¿no? Moisés castigaba lo que se iba a descubrir, pero con esta libertad sexual que tenían, esto podía terminar muy mal. En segundo lugar, el concepto de la sangre para el pueblo era importante. La sangre tenía un valor importante, la sangre era para liberar al pueblo, para guardar al pueblo. La sangre, bueno, hasta Jesús, su sangre derramada es la que nos salva. Entonces, el concepto de sangre para el pueblo hebreo y para otros pueblos es muy importante. Y la menstruación, como por tener este aspecto de la sangre, también se les prestaba una atención especial, en el cual, en ese caso, era apartada de los cultos religiosos o del templo hasta por ese periodo. No era castigada, no era discriminada, no era desechada, no era insultada. Era simplemente, no podía participar durante ese periodo de algunos cultos religiosos. Así que, o entrar al santuario y esas cosas, ¿sí? Eh, Así que bueno, visto esto, hoy día no podemos decir que es una ley justificable en algún sentido, pero tenemos que entenderlo en el contexto. En el contexto de esto, tal vez pudo haber salvado muchas situaciones muy complejas que se podían haber dado. Seguimos. Cualquiera que duerma, versículo 18, cualquiera que duerma con una mujer durante su menstruación, esto ya lo acabamos de leer, perdón. Vamos al versículo 19. La desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, es decir, de las tías, ¿no? Porque al descubrir la desnudez de su parienta, cargarán con su pecado. Otra vez, tener relaciones, incesto. Acá queda más claro, ¿no? Que la desnudez no es verla desnuda, sino tener relaciones sexuales. Cualquiera que duerma con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, cargarán con su pecado, morirán sin hijos. Y esto de morir sin hijos, que también lo dice en el versículo 21, dice, el que tome la mujer de su hermano, comete impureza, la desnudez de su hermano descubrió, no tendrán hijos. Puede significar simplemente de que Dios no permitía que en estos actos viles la mujer quede embarazada, ¿no? Porque si no podríamos decir que el pobre niño terminaba muriendo en el castigo.
Entonces puede significar de que Dios ponía su mano para que la mujer no quedara embarazada. O también que los hijos terminaban siendo ilegítimos. Entonces eso también puede ser una interpretación que le podemos dar. Dice 25, por tanto vosotros haréis distinción entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia. No contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales he apartado por inmundos. Es decir, reglas sanitarias, reglas alimenticias, para cuidar la salud de las personas, para cuidar contaminación por diferentes bacterias en los animales. Dios sabía qué enfermedades podían contagiarse por comer cosas que estaban en el desierto, pero que no le iban a hacer bien. Así que había establecido en Levítico 11 unas normas de qué animales se podían comer y qué animales no se podían comer. En el versículo 20 dice, vamos al 21, el hombre o la mujer que consulten espíritu de muerto o se entreguen a la adivinación han de morir, serán apedreados y su sangre caerá sobre ellos, lo que hablamos hoy, la nigromancia, ¿no? Esto de llamar a los espíritus de los muertos. Hay algunos versículos que no leímos, pero son al final y al cabo la conclusión que podemos dar. Dios establece mandamientos que abarcan todo nuestro ser, que abarcan toda la comunidad, a toda la humanidad, a toda la naturaleza, y también a nuestro cuerpo, a nuestra alma y a nuestro espíritu. Cuando Dios pone un mandamiento, no es un capricho simple y llano de decir yo quiero que hagan esto y se acabó, porque yo soy Dios. Dios, sus mandamientos eh, están rodeados de su propio amor por la humanidad. Cuando Dios nos pide algo es porque nos ama, porque nos cuida y porque está viendo lo que nosotros no vemos. Decirle a Dios eso es injusto o eso está mal es simplemente ignorancia, es no ver con los ojos de Dios. Y realmente no podemos ver con los ojos de Dios. Dios ve mucho más allá, Dios ve el futuro. Dios sabe cómo actúa cada molécula de nuestro cuerpo. Dios sabe cada uno de nuestros pensamientos, sabe lo que está bien y lo que está mal, mucho mejor que nosotros. Cuando Dios nos manda a no entrar en yugo desigual, nos manda a cualquier tipo de pecado en el cual podemos caer, es porque nos ama y porque eso es bueno para nosotros. Y esto no es un simple dicho, sino que Dios establece esto para que la humanidad pueda vivir. Esta humanidad va al debacle justamente porque le han dado la espalda a Dios y porque han negado cada uno de sus mandamientos. Si en cada época donde Dios establece sus normas, sus leyes, hoy en el sistema de la gracia, gracias al sacrificio de Cristo, si nosotros simplemente le damos la espalda por creer que, bueno, no es tan grave, a la larga podemos terminar muy mal. Dios sabe la gravedad, no nos corresponde a nosotros decidirlo. Dios sabe cómo esto influye en nosotros y en otras personas. Dios sabe cómo es una comunidad sana y que sobrevive. Dios sabe qué es lo que puede pasar de acá a las generaciones siguientes. Es importante que seamos obedientes a Dios. Y esto es justamente lo que dicen los versículos que no leímos. El versículo 7, santificaos pues y sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová, soy vuestro Dios. Guardar mis estatutos y ponerlos por obra. Yo soy Jehová, el que os santificó. Después dice 22, guardar pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. No andéis en las prácticas de las naciones que yo expulsaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y fueron para mí abominables. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo soy Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los demás pueblos. Versículo 26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado entre los pueblos para que seáis míos. Seamos santos, busquemos obedecer. La obediencia es la base de toda nuestra salud física, emocional y espiritual. La obediencia cambia a las naciones, la obediencia cambia a las familias, la obediencia cambia nuestro propio ser. Busquemos en qué cosas no estamos siendo obedientes
y vayamos a Dios arrepentidos. En la hora no hay ninguna pena de muerte para nosotros, pero sí hay una muerte espiritual que podemos llegar al darle la espalda a Dios. Y parte de la humanidad está yendo hacia esa muerte espiritual. La muerte llega igual. Debemos obedecer porque la obediencia es vida y vida en abundancia. Dice Jesús, el que es mi amigo cumple mis mandamientos. Así que cumplamos los mandamientos para tener una relación mucho más cercana con el Señor. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Un pasaje difícil cuando vemos el Antiguo Testamento. Nos cuesta muchas veces ver el contexto y la realidad que se vivía en el momento, pero gracias porque nos animas sobre todo a la obediencia. Y Señor, hoy vemos prácticas muy parecidas a esa época, el avance de, bueno, no solamente bestialismo, incesto y todas estas cosas, vemos los movimientos también de LGTBQ, movimientos que realmente pasan los límites de lo que todo se ha establecido para lo sexual, Señor. Y Padre, el mundo se va contaminando poco a poco de todo esto por darte la espalda y alejarse de ti. Señor, ayúdanos a no simplemente mirarlos y criticarlos como pecadores inmundos, sino mirarnos a nosotros, en qué estamos desobedeciendo, qué cosas podemos hacer para obedecerte, Señor. Ayúdanos a ser santos, porque tú nos has apartado a cada uno de nosotros para glorificar tu nombre. Ayúdanos en santidad, compartir el Evangelio y alcanzar a otros para que ellos también puedan ser apartados. Señor, gracias por guiarnos hacia la obediencia y hacia la santidad, Señor. Queremos ser amigos de Cristo, queremos que tú te agrades de nuestras obras y que nuestra vida sea una glorificación diaria y constante de tu nombre. Gracias te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén.